Hola, buen día. Gracias por acompañarnos a Coordenada Política, programa de Vértigo Televisión que tengo el gusto de conducir, su servidor Ángel Hernández. En esta ocasión estamos con Luis Zamorano, director de Desarrollo Urbano del Centro de Transporte Sustentable Embark México, que junto con el Instituto Mexicano para la Competitividad INCO y el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, presentaron una propuesta de reforma urbana. El objetivo fundamental de reforma urbana es generar ideas para poder incidir sobre la política nacional y local de desarrollo urbano, sobre la normatividad en materia urbanística. Y finalmente lo que buscamos corregir es una problemática que caracteriza a las ciudades mexicanas que nosotros llamamos el crecimiento en 3D, es decir, el crecimiento distante, disperso y desconectado. Probablemente puedas recordar lo que ha estado sucediendo en las periferias de las ciudades mexicanas en los últimos años, todos estos desarrollos habitacionales fundamentalmente de interés social que crecen a 15, 20 o 30 kilómetros del límite de la mancha urbana, a manera como de fraccionamientos cerrados, que no están conectados con nada, en donde no hay oferta de empleos o de servicios o de recreación, cultura, etcétera, y que finalmente condenan a la población que se muda a vivir ahí a largos traslados entre su casa y la escuela, entre su casa y la oficina o el trabajo, familias que tienen que invertir el 30-35% de su ingreso familiar en la movilidad entre sus zonas habitacionales y las zonas en donde llevan a cabo el resto de sus actividades. Y lo que pretende reforma urbana es generar una serie de estrategias, de instrumentos cada vez más específicos para proponer un modelo de desarrollo urbano diferente. Es un fenómeno que se está dando de manera generalizada prácticamente todas las ciudades del país. O sea, no estamos hablando solamente de grandes zonas metropolitanas como México, Guadalajara, Monterrey, sino que el mismo fenómeno te lo puedes encontrar en ciudades medias o pequeñas como Mérida, Campeche, Tijuana, León. O sea, no es un tema de tamaño de ciudad o de ubicación de ciudad. Lo mismo sucede en las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, que en las ciudades costeras o turísticas como pudiera ser las de la Riviera Maya, o en ciudades del interior de la República o del Bajío. Lo mismo está sucediendo en Querétaro o en Irapuato o en León. Es decir, es un fenómeno de crecimiento urbano descontrolado y desmedido que se ha vuelto la regla para todas las ciudades mexicanas. Muchas veces el plan existe, pero el plan, por ejemplo, los programas de desarrollo urbano municipal, que finalmente son el instrumento en donde se regula el uso de suelo y en donde se dice cuál es la tierra que se puede urbanizar en los siguientes años, estos programas de desarrollo urbano existen, pero contienen como tierra identificada como urbanizable mucha más extensión de terreno que lo necesario. Es decir, si a lo mejor el terreno necesario o suficiente para el crecimiento en los siguientes 15 años de alguna ciudad media son, por poner una cifra, 1,000 hectáreas, es decir, con 1,000 hectáreas bastaría para que el crecimiento se diera de manera contigua a la ciudad ya construida. Muchas veces los programas de desarrollo urbano establecen, en lugar de 1,000, establecen 20,000 hectáreas para el crecimiento. Entonces, eso hace que si un fraccionamiento o que si un fraccionador solicita un permiso o una licencia de fraccionamiento a 15 kilómetros de donde termina la ciudad, pues el municipio simple y sencillamente, basándose en su programa de desarrollo urbano, le aprueba el desarrollo. Es decir, no es necesariamente que se esté violentando la normatividad urbana, sino que mucha de esa normatividad urbana está mal hecha, está elaborada con criterios insustentables, con criterios que están orientados hacia el automóvil particular y con criterios más bien como de la lógica del desarrollo inmobiliario, no con criterios de crecimiento sustentable. Si la tendencia continúa, lo que seguirá sucediendo es que las ciudades crezcan ilimitadamente y en lugar de crecer con cierto orden de manera conectada a la ciudad ya construida,
sigan creciendo una mancha aquí, otra mancha allá, otro fraccionamiento allá. Y eso solamente significa insustentabilidad. Es un modelo de crecimiento urbano insustentable desde el punto de vista social, económico y ambiental. Es socialmente insustentable porque a la gente que se muda a esos nuevos fraccionamientos los destinamos, como yo te decía, a que todos los días puedan invertir o desperdiciar en movilizarse de un lado a otro 1, 2, 3, 4 horas. Entonces es un tiempo en el que tú, en lugar de estar con tu familia o siendo productivo o practicando un deporte, lo tienes que gastar en traslados que son pues innecesarios si la ciudad hubiera crecido de otra manera. Entonces ahí va el primer costo, ¿no? El costo social. Es insustentable también desde el punto de vista económico, porque por dos lados, porque a las familias les cuesta muchísimo dinero, un gran porcentaje de su ingreso familiar, gastar ya sea en transporte público o en transporte particular, en movilizarse, como te decía, desde el lugar donde viven hacia el lugar en donde trabajan o en donde van a la escuela. Es insustentable económicamente también para el municipio, en términos de servicios y de infraestructuras públicas. Es decir, tú entre más extensa sea la ciudad, mayor es el número de kilómetros de redes de agua potable, de drenaje, de alumbrado público, de recolección de basura, de transporte público que tiene el gobierno local que asumir. Entonces, en lugar de tener una ciudad más compacta y más vertical, en donde tengamos menos kilómetros de redes de servicios públicos, lo que estamos generando con este modelo de desarrollo urbano insustentable es pues una multiplicación sin límite de las redes de infraestructura, que en algún momento pues las ciudades simple y sencillamente van a ser incapaces de operar y de dar el adecuado mantenimiento. Y en último lugar, estamos creciendo también de una manera muy insustentable en términos de vista ambientales, porque cada vez ocupamos más territorio, es decir, tierras que antes eran tierras agrícolas o tierras forestales, pues, y que tenían, pues, que generaban un efecto benéfico para el ambiente, por ejemplo, en la generación de oxígeno o en la recarga a los mantos acuíferos, pues poco a poco se van incorporando al desarrollo urbano y van perdiendo esos atributos ambientales que tenían. Entonces, este modelo de desarrollo urbano, te digo que tiene costos sociales, ambientales y económicos gigantescos y todavía no cuantificados. Las ciudades europeas tradicionalmente han crecido de una manera más sustentable, más densa, más vertical, con más mezcla de uso de suelo y basadas mucho en la movilidad no motorizada y en el transporte público. Pero también puedas pensar quizás en algunas ciudades latinoamericanas, quizás las colombianas, que han mantenido más o menos este mismo patrón. Y yo quisiera pensar en alguna ciudad mexicana que se distinga por estar creciendo de manera más sustentable, pero la verdad es que creo que ninguna ciudad mexicana se distingue del resto de las ciudades como para poder decir que es modelo. ¿Y qué sería lo más cercano? Pues lo más cercano sería el Distrito Federal. No por ser centralista, pero finalmente el Distrito Federal, si observamos lo que ha pasado quizás en los 10 o en los últimos 12 años, es una ciudad que se ha densificado, o sea que muchas colonias que estaban anteriormente destinadas a casas particulares, pues se ha tirado la casa y se han levantado pequeños edificios, entonces tienes una mayor densidad. Se ha propiciado también la mezcla de usos de suelo, es decir, no son colonias en donde todo sea habitacional, sino que puedes pensar en que hay mezclas de pequeños centros comerciales o plantas bajas donde hay una estética, un pequeño restaurante, una tienda de conveniencia. Entonces también tenemos una ciudad de México más densa, con mayor mezcla de usos de suelo. Creo que también ha habido importantes avances en términos de movilidad no motorizada, una ciudad que en buena medida le ha apostado a la construcción de infraestructura ciclista, las redes de ciclovías han crecido, se han establecido programas como Ecobici, y la gente que se mueve en metro o en microbuses o desde hace unos años también en Metrobús en el Distrito Federal,
es más del 50%, 60, 65% de todos los viajes. Entonces, en realidad nunca ha sido una ciudad en el que su reparto modal sea mayoritariamente hacia el automóvil particular. Siempre ha tenido un componente de transporte público. Pues muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero me parece que sí es una ciudad que poco a poco la ha ido invirtiendo más al tema de movilidad no motorizada, a través de sus estrategias y de sus proyectos que le dan al peatón y al ciclista mejor infraestructura, y que eso finalmente ha repercutido en que cada vez más gente se mueva de esa manera. Bueno, Reforma Urbana está repartida, o están identificadas 7 grandes estrategias. La primera de ellas es planear el territorio, es decir, cómo podemos simplificar y mejorar, hacer más eficaz el sistema nacional de planeación urbana, desde la escala federal hasta la escala municipal. Es decir, cómo podemos hacer para que nuestros planes sean mejores, sean más sencillos, más fáciles de entender, pero sobre todo que haya mecanismos que garanticen que se llevan a la práctica. Es decir, que no se quedan nada más en un papel, en un libro, en un estante, sino que realmente se aplican. Entonces, esa es como la primera gran categoría. Otra de nuestras propuestas es acercar la ciudad. Es decir, cómo construimos ciudades más contenidas, más densas, más verticales, con mayor uso de suelo, mayor mezcla de uso de suelo, en donde yo pueda tener cerca de mi casa todo, donde yo caminando o en bici o en transporte público pueda llegar a mi lugar de trabajo, pueda llegar al lugar donde me educo, donde se educan mis hijos, pueda tener acceso a la recreación, al deporte, al comercio, etc. Reforma Urbana no es descubrir el hilo negro. En muchas de las medidas que estamos proponiendo es simplemente regresar a la ciudad que se hizo razonablemente bien, que se construyó razonablemente bien durante muchos años, ¿no? Probablemente perdimos el rumbo hace unos 20, 25 años. En buena medida, esta segunda propuesta de reforma urbana, de acercar la ciudad, es pues regresar al concepto de barrio, al concepto de una unidad o una célula urbana en donde yo puedo acceder a la enorme mayoría de mis satisfactores. De alguna manera copiamos el modelo americano que promueve estos suburbios, ¿no? Esos suburbios, el concepto de esos suburbios a mí me parece que siempre es insustentable, es decir, alejar la vivienda de los centros de empleo, de los centros de educación. A mí me parece que siempre se transforma o siempre se traduce en políticas de insustentabilidad. Pero bueno, por lo menos los americanos tienen enormes cantidades de dinero que pueden hacer que ese modelo de alguna manera trabaje, funcione, con ferrocarriles, con autopistas, etcétera, ¿no? Hay que recordar que además son una sociedad muy volcada al automóvil particular. Nosotros no lo éramos, creo que no tenemos las mismas posibilidades económicas de serlo, pero de alguna manera copiamos ese modelo y permitimos que todas las reglas inmobiliarias, en esas reglas, en lugar de predominar el bien general, predomine el bien particular, el bien de unos cuantos, el beneficio del propietario de suelo que vende su parcela y que esa parcela se urbaniza, el beneficio de un desarrollador inmobiliario que obtiene grandes ganancias al desarrollar vivienda en tierra barata, y pusimos el beneficio de la comunidad por debajo de todos esos beneficios. Entonces, lo que ha pasado en el modelo de desarrollo urbano actual es que han privado los intereses particulares por encima de los intereses generales de la comunidad, de los ciudadanos. La siguiente propuesta de reforma urbana es mover la ciudad, que se refiere a todas aquellas acciones y proyectos que hagan una ciudad en la que yo me pueda mover prioritariamente de manera peatonal, después de manera ciclista, en tercer lugar con base en el transporte público y en último lugar en automóvil particular. O sea, cómo construimos ciudades que tengan, además de que ya son más densas, más verticales, con mayor mezcla de uso de suelo, cómo le hacemos para que en esas ciudades pueda existir
la infraestructura adecuada para el peatón, para el ciclista y para el transporte público. Son toda una serie de estrategias para fortalecer la coordinación metropolitana. Es decir, el día de hoy, las las zonas metropolitanas es donde prácticamente vivimos o la gran mayoría de los habitantes urbanos de este país. Casi 90 millones, lo que ustedes dicen. Exacto. Y 102 y tantos millones. Zonas metropolitanas tan complejas como la Ciudad de México, en donde hay que coordinar las políticas de 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, más 50 y tantos municipios metropolitanos, que a lo mejor es, en términos de coordinación metropolitana, la más compleja, pero hay otras muchas zonas metropolitanas, como la zona metropolitana de Mérida o la zona metropolitana de Tijuana, en donde es requerida la coordinación entre 2 o 3 municipios que prácticamente han formado ya una conurbación física o por lo menos funcional, y en donde no existen ni los mecanismos de planeación ni de gestión para que esa conurbación se dé de manera ordenada. Nosotros creemos que este y el próximo año son años clave para poder incidir en las reformas que están sucediendo. Por ejemplo, este año se aprobó ya el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del gobierno federal, donde pudimos tener la oportunidad de presentar nuestras propuestas de reforma urbana y que fueran tomadas en cuenta en la elaboración de ese documento. Ahora, en este momento, está en proceso de elaboración por parte de la SEDATU el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y de Vivienda, en donde nosotros también estamos aportando ideas y estrategias para que sean tomadas en cuenta y queden contenidos en ese programa.